Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, Taquichuimampi, Humanakarorum, Tataptawa. Hichuruja, Kimsao, Yatjatawi, Ktanwa. Hichanja, Yatixtapjañaniwa, Aymara Sayanaka, Untapjañanej. Hola amigos, amigas, bienvenidos a la lección número 3. En esta sección vamos a reconocer los fonemas vocálicos de nuestra lengua aymara. ¿Cuáles serán? Comencemos. Aymara Sayanakaja, Kimsao. Kims, son 3. I, A, U. Esas 3 vocales se emplean en la escritura, ¿de acuerdo? Mientras que en la forma oral van a ver palabras que se van a pronunciar con E y también con la O. Más adelante vamos a verlo, ¿por qué? Entonces, a nivel de escritura, solamente hay 3 vocales. Nuestra escritura siempre va a estar con I, con A y con U, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos que en la forma oral va a haber, se va a pronunciar con E o con O. Veamos el ejemplo. Dice, en la forma escrita vamos a encontrar esta palabra, qolqi, en la forma escrita. Pero en la forma oral se pronuncia qolqi. ¿De acuerdo? Qolqi, repetimos, qolqi. Dinero. El otro ejemplo, qillu, qillu. Y mientras que en la forma oral es qillu con la E y con la O. Qillu. Otro ejemplo, peque, peque. Cota, cota. La forma oral es con O, pero en la forma escrita es con U, ¿de acuerdo? Core, core. Jajo, jajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué sucede esto? Dice cuando la vocal I antecede o se presenta después de los fonemas posvelares. Por ejemplo, el fonema, la consonante K, K y K, o la Ja. Entonces, ahí el sonido en la parte oral va a cambiar. El sonido se emite como si fuera vocal E. De la misma manera sucede con la vocal U. Se presenta antes o después de los fonemas posvelares la K, la K, la A y la Ja. Y el sonido se emite como si fuera una vocal O, ¿de acuerdo? No olvidemos eso. Ahora veamos las situaciones, los casos en los que se da el alargamiento vocálico. Entonces, el Guaigua 2001, en su gramática descriptiva de la lengua aymara, señala lo siguiente. El alargamiento vocálico en aymara, ya sea compensatorio o secuencial de vocales o morgánicas, es un fenómeno en desarrollo, que es reciente, eso se da a raíz del desgaste mismo de la lengua. No es fonológico y la protoforma tiene formas genuinas. Eso es lo que dice el investigador. Entonces, es una situación reciente, no hay situaciones que es genuinas, como dice el autor. Este signo solo trabaja con las vocales A y U, y en la oralidad se pronuncia de forma alargada, es decir, en 2 tiempos seguidos como si fueran 2 vocales. Veamos el ejemplo. Sará. Vemos que la A tiene el signo diéresis, que significa un alargamiento vocálico. Sará. Y B. Chikuru, chikuru. Jutá, jutá. ¿De acuerdo? Entonces, veamos los siguientes casos en los que se presenta esta situación. Dice el primer caso, secuencia de vocales homogéneas. Se presenta en las palabras compuestas, donde la primera palabra termina en vocal y la segunda palabra comienza en vocal. Entonces ahí ocurre una contracción de las vocales y se pronuncia con el alargamiento vocálico. Por ejemplo, la primera palabra en este caso es masa y la segunda es aruma. En este caso se da esa situación. Entonces sucede esto. Masa aruma. El otro ejemplo, chiku más uru, chikuru. Entonces se juntan esos dos lexemas
y sucede esto, ¿no? En la contracción. Chikuro, chikuro. Ahora, veamos el siguiente caso. El segundo caso, alargamiento compensatorio por elisión de consonante. Las consonantes más recurrentes que sufren la elisión son la Y, WA, la W, la N, la L, N, S. ¿De acuerdo? Veamos la elisión de la Y. La palabra, por ejemplo, el color negro, como decimos negro en Aymara, su forma más original antiguamente se dice chayaca, ¿de acuerdo? Actualmente se dice chiara, chiara en la parte sur de Puno. Y en la parte norte de Puno, por ejemplo, decimos chara, chara, con un alargamiento vocálico negro. Como sufijo de tiempo pasado, apayata, la forma más genuina. Sin embargo, también ahora, actualmente, recientemente, hay este vocabulario, ¿no? Apata, hay un con diéresis al realmente vocálico. Apata, yo llevé. Como verbalizador, calayata, calayat, calata, calata, soy piedra, cuando es como verbalizador. El siguiente caso, elisión de la W. Sarausina, la palabra original, y Saracina actualmente, Saracina. Utaujaro, Utaujaro. El alargamiento compensatorio por elisión de consonante, Utajaro. Hay una elisión de la W, ¿no? Utajaro, hacia la casa. Maujaro, Maharo, a un solo lado. Otro, cuando sucede la elisión de la L, Yatunca, la palabra original, y actualmente se dice Yatunca, 9 o casi 10, Yatunca. Y el caso de la elisión de la N, Ñañapuni, su forma más genuina, más original. Actualmente Ñañapuni, Ñapuni, casi siempre, Ñapuni, ¿de acuerdo? Muchas gracias, hemos concluido nuestra lección número 3, nos encontramos en la siguiente. Aquí sin cama. Aquí sin cama.